Buenos días para todos. Sean muy bienvenidos todos los amigos que nos visitan por primera vez. Esta es la iglesia del Señor, no es la iglesia de un hombre. Sean todos bienvenidos a este culto de adoración. Les pido por favor, tengan la bondad, me acompañan a Tito. Vamos a leer el pasaje paralelo y luego retornamos a 1 de Timoteo 3, por favor. Vamos a leer Tito del 5 al 9. Vamos a leer Tito 1 del 5 al 9. Dice la palabra de Dios. Estén ahí siguiéndome mentalmente. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. 1 Timoteo capítulo 3, por favor. Leo el verso 1, la iglesia, el verso 2, y así leeremos hasta el verso 7. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Todos. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Inclinen su rostro un breve momento, por favor. Espíritu Santo, Dios soberano, glorioso, sublime, eterno, Dios trino con nosotros, que inspiraste al apóstol Pablo a escribir a estos comisionados pastorales las mismas palabras, a Tito, a Timoteo y hoy a nosotros, para dejarlas como fundamento perenne para el establecimiento de las iglesias del Señor. Este es el termómetro que tú diste en el primer siglo a estos dos comisionados apostólicos y hoy a nosotros, para que tengamos bien claro que el Rey del reino es el que ordena cómo deben ser medidos los siervos de su reino. Oh Espíritu Santo, cuánto te necesitamos hoy. Asístenos de manera especial al débil, pobre, insuficiente predicador y a los débiles e insuficientes que escuchan. Espíritu Santo, creemos firmemente que hubo un gran avivamiento en estas dos iglesias, en las de Creta y en las de Éfeso, con este texto que hemos leído. Por eso pedimos, Espíritu Santo, que avives un celo en esta iglesia, por obedecer tu palabra, pero también un celo por servir al Señor desde el ministerio pastoral. Obra, Señor, y enséñale a la iglesia que no es imposible cumplir estos requisitos, que si tú los has dado es porque has dado los dones a aquellos hombres que tú has escogido. Solo que la iglesia debe ser sabia para escoger a los mismos que tú escogiste. Danos pues la paciencia, el amor, y danos la sabiduría para entender y retener tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Por favor, tomen asiento. Por el contexto remoto de la carta, nos damos cuenta que en la iglesia de Éfeso habían problemas muy serios con algunos pastores que estaban enseñando sin tener las cualificaciones apropiadas para hacerlo. Si nosotros nos remitimos a capítulo 1, versos 3 y 4, podemos ver lo que Pablo dice en el capítulo 1, versos 3 y 4. Capítulo 1, versos 3 y 4 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso
cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Versos 18 al 20 del capítulo 1. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites en ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Los pastores de la iglesia se habían desviado de la verdad del evangelio para enseñar diferentes doctrinas, tal como ya lo había profetizado y advertido Pablo en Hechos 20, 29 al 30. Allí Pablo está despidiéndose de todos, los manda a llamar desde Mileto a Éfeso, reúne todos los pastores de la iglesia de Éfeso, y él les va a decir, después de en el verso 28, haberles dicho cuál es la función principal de un pastor, en el verso 29 y 30 les dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y atención, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Poco tiempo después, Pablo sale de su primer escarcelamiento en Roma, se va a supervisar las iglesias de Macedonia, pasa por Creta, deja a Tito, llega a Éfeso, y se encuentra que esos hombres a los que él les había advertido pocos años antes, ustedes mismos se van a desviar, lobos rapaces se van a convertir. Ahora Pablo mismo, después de poco tiempo, estaba expulsando, capítulo 1, verso 20, a 2 de esos pastores y entregándolos a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Pablo está convencido de que era urgente hacer este trabajo por medio de Timoteo en la iglesia de Éfeso, que era necesario que Timoteo continuara haciendo lo que él había hecho. Ya Pablo había expulsado y excomulgado 2 pastores, ahora Timoteo tenía la obligación de enfrentar a los demás, capítulo 1 que leímos, versos 2 y 3, llevarlos a disciplina y si era necesario, seguir el ejemplo de la aplicación de esa disciplina eclesiástica y expulsarlos de la iglesia. Pero además, en el capítulo 2, verso 12, corrigiendo aquel error doctrinal donde las hermanas estaban reclamando el pastorado y enseñar, Pablo dice en el capítulo 2, verso 12, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino que aprenda en silencio. Esta es la situación del contexto que hace necesaria un recambio ministerial urgente en la iglesia de Éfeso. Hay necesidad de un recambio ministerial en esta importante iglesia del siglo I. La elección de nuevos pastores y diáconos era urgente en Éfeso. Y como muchos iban a desear el puesto de esos pastores, muchos iban a decir, Timoteo, yo quiero ser pastor, Timoteo, yo tengo deseos de ser pastor, yo deseo ser pastor, yo deseo ser pastor. Pablo les dice en el verso 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hasta ahí todo muy bien. Entonces Pablo, sabiendo que se iba a despertar una especie de avivamiento por el título de pastor, no por el oficio, entonces previniendo a Timoteo y a la iglesia para que no se fueran a equivocar en la elección, entonces Pablo escribe este documento sagrado que tenemos hoy delante de nosotros. Capítulo 3, versos 1 al 7 y Tito 5 al 9. ¿Para qué? Para darle las instrucciones no solo a las iglesias del momento, sino a todas las iglesias hasta que Cristo venga, de cómo se debe revisar, cómo se debe pesar, cómo se debe medir a un hombre que va a ministrar las almas por las que murió Jesucristo. Así que, habiendo visto en el mensaje anterior la importancia del oficio pastoral y el anhelo por el oficio pastoral,
Antes de iniciar el estudio de estos requisitos que demanda Dios para que un hombre sea pastor, hoy veremos en este verso 1 una palabra importante que el domingo pasado dejé a propósito sin revisar, y es la palabra obispo. Obispo. El tema de la enseñanza de hoy es las implicaciones del nombre y del oficio pastoral. Las implicaciones están allí en la palabra obispado. Y el título que le he dado es, seguiremos viendo 3 o 4 sermones, dos más o 3 más, el oficio más sublime para un creyente, el oficio pastoral, segunda parte. Dice el verso 1 y 2, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. El pasaje paralelo, Tito 1:7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Iniciamos recordando que el título, tanto el título como el oficio del obispo en nuestro contexto hoy tiene un significado diferente al del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la tradición enseña que un obispo es un hombre encargado de una diócesis. Y alguien preguntará acá de pronto, uno no sabe, ¿qué es una diócesis? Bueno, una diócesis es un grupo de iglesias de una región que son supervisadas o gobernadas ¿por quién? Por el obispo. O sea, según la mentalidad moderna, un obispo es un individuo que está puesto como autoridad sobre los sacerdotes y sus iglesias. ¿Sí? Esa es la tradición. El obispo está puesto como autoridad sobre un número de sacerdotes y sobre sus iglesias. Él supervisa a esos sacerdotes y él supervisa a esas iglesias. O sea, lo que quiero decir es que él es el obispo. El obispo es una autoridad más alta que los sacerdotes. No solo los supervisa a ellos, cómo está su vida, qué están enseñando, sino que supervisa y le tienen que rendir cuentas de todo a ese obispo. Por el contrario, cuando venimos al Nuevo Testamento, entonces nos damos cuenta de 2 cosas. La primera, que así sean varios pastores que lideran una iglesia local, y así debe ser. Cada iglesia local debe tener un consejo de ancianos, un gobierno plural de pastores. No es bíblico tener un solo pastor. Cuando las iglesias empiezan como esta, toca hacerlo. Y Dios va proveyendo, como ya les he explicado, por medio de los diáconos, candidatos a pastores. Y llegará el momento donde tendremos un consejo de ancianos, no un pastor. No es lo bíblico, como veremos más adelante. Y todos esos pastores, así sean 10, 15, 20, 3, 5, todos están al mismo nivel de autoridad. Todos están al mismo nivel de autoridad. ¿Qué veíamos con el obispo? Según la tradición, él está arriba y los sacerdotes acá debajo. No, en la iglesia del Señor no. Es que ese tiene 30 años y usted acaba de llegar. Sí, habrá una consideración, una inclinación a preguntarle más a él, a buscarlo más a él, sí. Pero delante de Dios es tan pastor este que tiene 30 años de ser pastor como este que acaba de ser ordenado confirmado por la iglesia y ordenado por los ancianos. No hay diferencia, no hay. Todos están al mismo nivel. No hay un pastor sobre los pastores, ni sobre otras iglesias. No, solo hay un pastor. Cantábamos que Jehová el Señor me pastorea. Solamente Él. Según 1 de Pedro 5:4, es Jesucristo el príncipe de los pastores. Es Él. A Él no lo tuvimos que elegir. Es el único que no fue elegido. Él antes nos eligió a nosotros por puro amor y nos eligió para pastorearnos. Segundo, el Nuevo Testamento nos enseña que el término obispo, pastor y anciano, sinónimos, son lo mismo.
son lo mismo. No hay diferencia en ellos, significan lo mismo. El mismo nombre, el mismo oficio y la misma autoridad. El mismo nombre, el mismo oficio y la misma autoridad. Ya sabemos que el más común para nuestros tiempos es ser pastor, ¿cierto? Ser pastor. Pero él es tanto obispo como anciano. Preguntará a alguien, predicador, ¿y la palabra ministro? La Biblia no lo pone a la par. Y podemos decir sí y no lo da. ¿Es un ministro? Sí, pero hay que tener cuidado en el sentido. Hay que tener cuidado en el sentido porque el ministro viene más de la palabra griega que se refiere al diaconado, a un servidor, a ministrar. Y esa función, escúchenme bien, un ministro es todo aquel que ministra. Entonces no lo pone a la par, no lo pone a la par. En los pasajes donde va a tomar los tres nombres, que son varios en el Nuevo Testamento, no aparece la palabra ministro. Pablo dice, sí, somos ministros de Dios, ministros del Evangelio. También habla de que todos debemos ministrarnos los unos a los otros. Entonces, cuando yo pongo a la par el ministro, entonces yo tengo que tener cuidado, porque por ejemplo, aquí hubieron hermanos que no son aún ni diáconos, y ellos estaban, ¿qué? Ministrando la iglesia. Entonces hay que tener cuidado porque ministro es todo aquel que sirve, a todo aquel que ministra. Aquí puede venir un hermano y predicar y ministrar la iglesia con un sermón poderosísimo, bendecido por el Señor, pero él no es ni anciano, ni diácono, ni pastor. Él ministró la iglesia. Entonces hay que tener cuidado en la forma en que yo tomo el término ministro para ponerlo a la par. Tengo que tener cuidado ahí. Pero el término anciano, obispo y pastor sí son lo mismo, se intercambian. Vean por ejemplo Hechos 20:17. Pablo manda a los ancianos que pastoreaban la iglesia de Éfeso. Allí dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué les dice a esos ancianos en el verso 28? Escuchen qué les dice en el verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar. En el griego la palabra apacentar es pastorear. ¿Y quiénes pastorean? Los pastores, a la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. Entonces aquí encontramos cómo en un solo texto los tres términos se intercambian. Los tres términos, anciano, obispo y pastor. Anciano, obispo y pastor. Igual que Tito 1:7, Pedro 5:1-2. Incluso hay un pasaje hermoso en 1 Pedro 2:25. Ustedes sabían, el Señor Jesucristo, la Biblia le da el título de pastor y obispo de las ovejas. Ahora, como ya decía, y es bueno dejar esto bien claro, ¿es bíblico que una iglesia tenga un solo pastor o un consejo de ancianos? ¿Qué enseña el Nuevo Testamento? Bueno, dejemos que sea la misma Biblia la que responda. En esta misma carta, refiriéndose al trato que debían dar los hermanos, la iglesia, a los pastores, dice en 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Si ustedes ven, está en plural, varios pastores en una sola iglesia. Hebreos 13:17 nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. O sea, la Biblia enseña que toda iglesia local debe tener no uno, sino todos los pastores que Dios le quiera dar. La iglesia debe anhelar un número de pastores que solamente Dios sepa cuántos son, pero Él debe anhelar. Y todo hombre que esté realmente alcanzado, cubierto por estos requisitos que empezaremos a ver Dios mediante, ese hombre, así no me caiga bien. Es que no me cae bien, mi hermano, pero si va y ese hombre cumple con las medidas bíblicas, ¿qué? Es que no me gusta cómo habla, o bueno, es que a mí no me gustan los calvos. Entonces, ¿qué? Es que no me gusta el tonito de su voz. Pero mi amado, es que si tú revisas la lista de requisitos, ¿dónde dice algo sobre eso?
No dice nada sobre eso. Y aquellos hermanos que no votan positivamente, llamémoslo así, o que no confirman el día de la Santa Asamblea a un pastor, solamente porque tenga algo de estas desviaciones humanas, según él, no me cae bien, no me gusta cómo habla, no me gusta su físico, no me invita a su casa, no tiene carro, comete pecado. Comete pecado, porque el estándar para medir a un pastor dado por Dios es el que tenemos acá, en el capítulo 3, 1 al 7 y en Tito 5 al 9. Es eso. Si usted ve que cumple con esos requisitos, usted no tiene ninguna objeción para no confirmarlo el día de la asamblea. Muchos pastores debe tener, muchos. Ahora estamos en un proceso. Tenemos 3 iglesias con un solo pastor: la iglesia del oriente, Río Negro, con el pastor Alirio únicamente; la iglesia del sur en Itagüí con el pastor Edwin; y la iglesia de Bello únicamente con el pastor Ernesto. Pero estamos orando y trabajando a la vez, pidiéndole a Dios primero diáconos, porque como veremos cuando iniciemos el estudio sobre los diáconos, de ese número de diáconos es donde saldrán los próximos pastores. Orando por ellos para que Dios nos conceda, mis hermanos. Son varios pastores. Ahora una pregunta, mis hermanos. ¿Los obispos o pastores o ancianos gobiernan solos? No, así sean varios, no. Filipenses 1:1 nos da la respuesta. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Esta es la membresía que están en Filipos, una membresía, una iglesia local establecida en Filipos. ¿Con quiénes? Con los obispos y los diáconos. Ahí hay una iglesia bíblica establecida. Esa es una iglesia realmente establecida bajo los fundamentos apostólicos. Una iglesia, los santos de Dios. Sí, si hay aquí algún hermano nuevo que le extrañe esto, usted no tiene que creerle a nadie, créale a la Biblia. Si usted se ha arrepentido genuinamente, si usted ha puesto su fe en Jesucristo, si usted odia su pecado y ama su santidad, si usted delira por estar en medio de los santos, estar en medio de la congregación, si usted ha comprendido que este es el tesoro más grande para Dios, si usted ha entendido cuáles son sus deberes y usted se esfuerza cada día, cámbiese el nombre, usted puede llamarse santo, mi hermano. Usted es un santo, mi hermano, para Dios. Usted es un santo. Sí, pastor, pero es que yo lucho con unos pensamientos, a veces hasta sueños, a veces tengo unas reacciones y por ahí una voz me dice: valiente cristiano. Si usted está haciendo esforzadamente lo que puede hacer, confiando en la gracia y el amor de Dios, glorificando a Cristo, usted es un santo. Es muy diferente y tengo que dar el equilibrio para que no se me equivoquen acá. Es que yo vengo a la iglesia cada 8 días, yo vivo en fornicación, yo tengo novias mundanas por fuera, yo me emborracho, yo hago esto. Usted es hijo del diablo. Usted es hijo del diablo. Arrepiéntase y venga a Cristo para que sea convertido en un ¿qué? En un santo. En un santo sellado por el Espíritu Santo. Él lo guiará a toda verdad. Lo sacará de ese conformismo religioso engañoso que lo lleva para el infierno pensando que usted va para el cielo y usted será un hijo de Dios. Y los hijos de Dios son santos para la Biblia. Con los obispos, o sea, los ancianos o pastores, y los diáconos. O sea, la iglesia del Señor eran gobernadas y deben ser gobernadas hasta que el Señor venga por una pluralidad de pastores y diáconos. Por eso en este capítulo 3 y en Tito 1, 5 al 9, Pablo da las cualificaciones, aquí en este capítulo 3 principalmente, solamente para ¿quiénes? Para pastores y diáconos. ¿Por qué? Porque esas son las 2 autoridades establecidas por Dios para liderar su iglesia. Esas son las autoridades establecidas por Dios para enfrentar el reino de las tinieblas y cuidar de su iglesia conforme a lo que Él mismo nos ha dicho en su palabra. Es Él. Ese es. Bueno, pero entonces surgió otra contrapregunta, llamémoslo así. ¿Quiere decir esto entonces que los obispos o los pastores o ancianos y los diáconos gobiernan separados de la iglesia? Así como son los oficiales, entonces no se nos acerquen, no nos toquen.
Y de que las hay, ¿verdad? No gobiernan separados de la iglesia, no. Nuestro gobierno es semicongregacional, no se les olvide. El gobierno de nuestra iglesia es semicongregacional. Ni los pastores y diáconos gobiernan aquí solos, ni la congregación gobierna sobre ellos. Es semicongregacional. Pastores y diáconos apoyados en la membresía oficial de la iglesia toman las decisiones sobre la elección de nuevos pastores, de nuevos diáconos, la recepción de nuevos miembros y de manera especial también la disciplina eclesiástica. Esas son las 4 participaciones directas que tiene la iglesia. Sí, ella tiene derecho a saber absolutamente todo que se recoge de ofrendas, cuánto se paga de arriendo, absolutamente, esa iglesia tiene todo, y los diáconos y los pastores tienen la obligación de hacer una asamblea cada año y poner todo a la orden del día delante de ellos. Todo, una iglesia transparente, que todo lo comunica a su iglesia, todos sus líderes. Pero de manera especial la iglesia toma parte en decisiones tan profundas, que para esto es que nos estamos preparando con este estudio, tan sublimes. Es que Dios podía imponernos pastores humanos, Dios podía haberlo hecho, pero Dios quiere contar con su esposa, la esposa de Cristo, con su iglesia, para que ella tenga participación en aquellos hombres que van a velar por el destino de sus almas. Dios los escoge, sí, la iglesia los ve, el pastor se los presenta, pero la iglesia es la que los confirma o los desaprueba. Es la iglesia. La membresía reunida en ayuno y en oración se congrega en una asamblea santa, y ese hombre debe sacar mínimo el 85% de la asamblea, que yo considero que debe ser el 90 o 95. Porque si una congregación es grande en número, si yo la dejo en 75 y tiene 400 miembros, ese pastor tendría que pastorear con 100 hermanos en oposición. No, él debe haber conquistado de parte del Señor el corazón de esa iglesia, para que así sea el 85, él saque el 99 y por qué no el 100% de la votación. Por eso es que él va a trabajar. Desde el diaconado él empieza a trabajar, a pulir su vida, a mostrar ese amor y esa pasión por la congregación, para cuando llegue el día de pararse al frente, nadie vaya a decir allá: hermano, usted no califica en este requisito, en este y en este. Es una congregación, es un gobierno semicongregacional. Elección de pastores, de diáconos, nuevos miembros. Ustedes presentamos los miembros acá y esperamos 15 días. ¿Y quién es la que decide si se acepta o no? La membresía, no el pastor. Ya el pastor hizo su trabajo. Es la membresía. Y la disciplina eclesiástica de Mateo 18. Como lo explica nuestra Confesión de Fe de Londres en el capítulo 26, párrafos 8 y 9. Una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo. Ojo, no la voluntad de los hombres. No aparece nadie diciendo: yo soy pastor, o a mí me enviaron como pastor de ustedes. Eso no tiene sentido, es antibíblico, completamente en contra de la voluntad de Dios. Está compuesta por ¿quiénes? Por oficiales y miembros, y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados ¿por quién? Por la iglesia, así llamada y reunida en la Asamblea Santa para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía a los que los llama, para que continúen hasta el fin del mundo. ¿Quiénes son? Los obispos o ancianos. ¿Y quiénes? Esa es una iglesia bíblica establecida. Esa es la iglesia del siglo I, esta del Nuevo Testamento, establecida en el siglo XXI. Una iglesia que la puedan revisar, que si Cristo estuviera aquí sentado en persona, Él está aquí con nosotros, amén, Él está aquí con nosotros, pero que si Cristo estuviera ahí sentado, Él estaría diciendo: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel. Que podamos pasar un examen bíblico.
Eso es lo que tiene que procurar la iglesia de Dios. Se va a morir todos, y rendiremos cuentas al Señor. ¿Qué es lo que hemos hecho? Que tengamos la conciencia, que tengamos la seguridad de ese buen final que se nos predicaba hoy, que al comparecer ante el Señor, nosotros podamos recibir del Señor: bienvenidos, bienvenidos. ¿O será que alguien aquí prefiere que le digan: ¿por qué me llamaron Señor, Señor, y no hicieron lo que yo les dije? ¿Qué veíamos en los sermones donde explicábamos los argumentos teológicos, las razones teológicas de Pablo para reprender a las hermanas y decirles: por favor, no sean pastoras, no hagan eso, que eso es diabólico, eso vino del diablo? Acuérdense de Eva cuando trató de liderar. ¿Qué pretenden? No, la iglesia del Señor, mientras más se degeneran allá afuera, la iglesia del Señor más se reforma, más se ajusta a la Biblia, Eso es un misterio. La iglesia del Señor solo cree la Biblia y estudia y cree y aplica cada texto dentro de su contexto. No se mueve, no negocia, no le atrae el mundo, no le atrae la fama, no le atraen los poderes, no le atrae las riquezas. No, me atrae la gloria de Dios y el bien de las almas por las que murió su Hijo. Eso es lo que tiene que mover a un pastor. Eso es. Y por eso contamos con una iglesia establecida bíblicamente. Referente al oficio principal del pastor. No leímos el 9. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y toda es por el Espíritu Santo. Referente al oficio principal del pastor. Lo primero que debemos ver con mucha claridad acá y de manera sencilla es Efesios 4:11. O sea, el Señor es el que provee los pastores. No hay una fábrica de pastores. Ya veíamos que no se elige un hermano porque es que estudió en el seminario y eso tiene un diplomado en divinidades, en cristología, en historia, en Biblia. No. El seminario da una armazón teológica para servir al Señor, pero no hace pastores. Dicha grande fuera que todos los hermanos que han pasado y se han graduado en el seminario nuestro hoy fueran pastores. Pero creo que los podemos contar, no voy a exagerar, con 2 manos y nos sobran dedos. No se hace, no hay una fábrica, es el Espíritu Santo, es el Señor. Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. A otros pastores y maestros. A ver, continuemos leyendo ahí, ¿cuál fue el propósito? ¿Con qué propósito los estableció el Señor? Que se enriquezcan, que lo reconozcan, que eso vuelvan. No. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sigamos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, la palabra de Dios, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es el propósito de un pastor: predicar la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios, por medio de su predicación expositiva, fiel, la iglesia va creciendo, la iglesia va siendo enseñada, la iglesia va siendo instruida, la iglesia va aprendiendo, desaprende para aprender. Es todo lo que hace, todo esto es a través de la predicación fiel. Como lo dice primera a 2 Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es eso tan profundo que demanda Pablo del pastor? ¿Qué es eso tan profundo? Que prediques la palabra. ¿Y qué contiene esa predicación expositiva? Miren todos los efectos que contiene esa predicación expositiva. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, la predicación expositiva, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el trabajo fundamental de un pastor.
El trabajo esencial de un pastor es predicar fielmente la palabra de Dios al rebaño que le ha sido consignado, que le ha sido asignado. Predicar fielmente la palabra de Dios. Si él lo hace fielmente, los verdaderos creyentes crecerán en todo lo que Dios demanda para la vida eterna. Crecerán los verdaderos creyentes. Los falsos creyentes van a ser expulsados porque no soportarán la reprensión de cada 8 días de la palabra. Y los malos creyentes terminan también yéndose. La iglesia de Dios hace algo, mis hermanos, miren. La iglesia del Señor, bajo el temor de Dios, como no tenemos un detectómetro para mirar quién es un verdadero creyente, la Biblia nos dice, por sus frutos, Él nos ayuda a nosotros, a los pastores que somos pobres ciegos. Él nos ayuda, Él dice, algo ves en esa persona, tú lo ves. Y como ya hemos entendido que a Dios se glorifica es amando y sirviendo la iglesia, amando la congregación, entonces Él nos da a nosotros unas marcas para ir viendo realmente quién está caminando con sed de glorificar a Dios. Los vamos viendo y el Espíritu Santo nos lleva a tomar decisiones con ellos. Dios usa a los pastores por medio de la predicación fiel de la palabra para la preservación de su iglesia en medio de un mundo de sombras y tinieblas. Un pastor que predica fielmente la palabra, no solo está haciendo lo que Dios le manda, sino que será de gran bendición para la iglesia. Ese hombre no negocia. Ese hombre sabe que para él es la gloria de Dios y la salvación y la santificación de la iglesia. Él no predica para agradarle a nadie. Uy, es que como vienen estos hermanos y son tan sensibles, yo voy a tener que preparar, alinear, decorar el sermón. Se dieron contra un muro. No es así. Pablo le dice a Timoteo, yo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, no cambies, Timoteo, no cambies, tú predica la palabra. Te encarezco delante, es que mire los testigos que pone. Los dueños de la palabra, porque Él juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino. Predica la palabra, pero vamos a continuar un poco en el verso 3 para que veamos la razón por qué, amados, que están aquí sentados y van a ser pastores un día, usted tiene que morir siéndole fiel a la palabra. Que se le vaya más de la mitad de la congregación, es que no eran creyentes, amado. Si se van es que no eran, o eran muy malos y tienen cosquillitas, mírenlas ahí. Querían es cosquillitas en los oídos. Ay no, es que una semana bien dura de trabajo, hartas aflicciones, y el pastor hablándonos de condenación, de infierno, de santidad, de justicia, de juicio. ¿Qué es eso? Me voy, donde no mencionen nada de eso. La decadencia espiritual los alcanza y posiblemente descubra su falsa cristiandad. Y volví, me llevé un desengaño. Pensé que muchos iban a decir amén. ¿Por qué? ¿Por qué, amados? ¿Por qué, amados, que están aquí sentados y van a ser pastores? No se puede negociar, no se puede cambiar. La predicación es positiva, no se puede. Solo miren afuera con mucho respeto por las almas, pero miren lo que está pasando en esos lugares que se hacen llamar iglesias. Miren lo que tienen allá, carnavales del cristianismo barato. Unos carnavales, mire, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No, ellos no van a querer una predicación expositiva fiel. No. No, a mí para qué se me va a hablar del contexto remoto, de lo que pasó. A mí acomódeme en el texto y denme una promesa bien linda para irme feliz para la casa. Usted tiene que irse feliz sabiendo que aunque es un vil pecador, en Cristo se ha creído, usted es salvo. Amén. Usted, eso es lo que lo tiene que hacer feliz. Que sin merecerlo Cristo murió por usted. Vendrá tiempo cuando no aceptarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Es que tiene una rasquiña. ¿Cuánto les ha picado un oído y uno quiere hasta coger un clavo de punta de acero y metérselo? ¿Quién? Así son las cosquillas de los malos creyentes y de los falsos creyentes. Ellos quieren es que les hagan cosquillas, que les rasquen el oído, la picazón. Y como ellos tienen esto, Dios retira su cobertura divina y permite que aparezcan ¿quiénes? Falsos maestros. Se amontonarán maestros conforme a sus... Los encuentran. Están así.
Mire lo que pasa con la decadencia espiritual. Apartan de la verdad del oído, y ¿para dónde se vuelven? A las fábulas. A las fábulas. Pablo le dijo en el capítulo 1: mandes a algunos que no enseñen diferentes doctrinas ni presten atención a fábulas. Amado, usted quiere ser pastor, esto es lo que le espera. Puede ser el desprecio de muchos, de algunos, sufrimientos, burlas, críticas, pero no se preocupe, mi amado, no se preocupe, que usted tiene un jefe, un amo que está en los cielos y está aquí viéndolo y respaldándolo. Sea fiel a la palabra, usted que va a ser pastor, sea fiel a la palabra, y usted, su vida y la de su iglesia será bendecida. Amén. Si usted es fiel a la palabra, usted y su iglesia serán bendecidos. También está la oración, aparte de la predicación fiel, que es lo fundamental. Un pastor debe predicar, debe prepararse, sacar el tiempo. La iglesia y los diáconos deben ayudarlo para que él aparte tiempo, para preparar ese sermón, indagar aquí, indagar allí, orar, clamar: Señor, no veo el tema, no veo la idea principal. Señor, ¿qué era lo que pasaba en ese contexto? ¿Qué era lo que pasaba para que tú guiaras a ese hombre a escribir esto? ¿Qué era lo que buscabas que ocurriera en esa iglesia? Y el predicador clama y se angustia. Porque ¿qué tal? Dios nos guarde de irnos a parar acá a darles un discursito humano para hacerle cosquillas en el oído y me aplaudan cuando me baje. También está la oración, amén. También está la consejería noutética, una consejería que tiene que ser confrontativa en primer lugar, pero también es una consejería de amor, bondad, piedad, donde se anima, donde se le da ánimo al hermano a que luche, a que salga. Hay aflicciones diferentes que no son por un pecado. El pastor tiene que estar preparado bíblicamente para esos consejos de ánimo y fortaleza. Todo esto dentro del marco, visitar a los enfermos, ¿cierto? Hasta ahí, para los demás que se puedan mover y que puedan, ellos no le quieren quitar tiempo al pastor, y todos los que puedan caminar y moverse deben venir a buscar al pastor, porque el pastor pierde una hora en un carro y otra para volver, y se le va un tiempo importante yendo a las casas. Entonces los que pueden vienen al lugar donde el pastor está, que debe ser primordialmente donde se congrega la iglesia, y él los atiende. Hay una función principal, Hechos 20:28. Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, pastor, la iglesia del Señor, la cual él ganó con su sangre. Confesión de Fe, capítulo 26, párrafo 10. Siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo. O sea, el pastor debe estar 24/7 pendiente del cuerpo de Cristo. 24/7 pendiente del cuerpo de Cristo. El pastor no sale a vacaciones ministeriales. El pastor puede, como debe ser, y debe sacar un descanso, pero su mente y su corazón, su teléfono incluso, continúan pendientes de su iglesia. Continúan pendientes de su iglesia. Los descansos son muy bien estudiados, son muy bien preparados, para no ir a descuidar a su iglesia. Atender constantemente el servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio ¿de qué? De la palabra, que es la predicación, y la oración, velando por sus almas, como aquellos, amados candidatos, amados futuros pastores, aquellos que han de, ¿por qué les digo? No vayan a negociar por nada. No, si usted no tiene la entereza, la gallardía, el valor, el coraje para predicar fielmente la sola escritura, entonces usted no está llamado a ser pastor de una iglesia bíblica. Y es mejor que desista de ser pastor en otra iglesia, porque no sería. Como aquellos que han de dar cuenta a él. Es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran. Bueno, vemos acá también esta. Ellos ministran, darles no solamente todo respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada sin que tengan que enredarse en actividades seculares, y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesucristo. Después tocaremos ese tema de las responsabilidades de la iglesia para acá.
Pero lo que quiero que quede claro entonces es cuál es el oficio realmente importante del pastor. De manera especial predicar fielmente la palabra. Él debe ser no como un minero de batea que llaman, de esos mineros artesanales, sino como los grandes mineros que son topos y se profundizan 10, 15, 20 metros hasta llegar al fondo y sacar no las pavesas, lo mínimo, sino sacar las perlas de oro. Sacar los tesoros de la palabra para podérselos traer. Él no predica la palabra por lo que ve. Él va detrás de la palabra a mirar cuál es el espíritu, el propósito por el cual se ha escrito ese versículo. Los pastores son puestos por el Espíritu Santo en una iglesia local con la misión de cuidar ¿qué? Específicamente de ella y no de otras iglesias. Richard Baxter, en su libro El Pastor Renovado, dice, hablando sobre este tema, dice: cada rebaño tiene su pastor y cada pastor su rebaño. Esto lo dice en referencia a los pastores que les fascina dejar su iglesia local por irse a predicar el día del Señor a otra iglesia. Error, grave error. Dios pedirá cuentas a cada pastor de su congregación, no de las congregaciones de otros pastores. Cuando hay varios pastores es diferente. Uno, y si son 10, hasta 2 pueden aceptar ir a predicar a otra congregación o salir a dar una conferencia. Pero si hay un solo pastor, así no vaya a enseñar ese domingo, él debe estar sentado en medio de su congregación vigilando qué es lo que su consiervo le va a predicar a su rebaño, porque él es el que dará cuentas por el rebaño, no el invitado. De igual manera, como cada pastor tiene su rebaño, así mismo cada rebaño tiene su pastor. Los miembros no deben faltar a la congregación local por causa mayor. Repito esto: los miembros no deben faltar a la congregación, a su congregación, solo por causa mayor. No es correcto que un miembro deje su iglesia para irse el día del Señor a visitar otra iglesia. Es que voy a saludar a los hermanos. Es que esos hermanos votaron por ti, esos hermanos fueron los que te eligieron como miembro de tu iglesia. Fueron esos. No, valora la membresía, es un misterio, es una bendición ser miembro de una iglesia local. Y tú no debes irte simplemente porque entonces pásate la vida recorriendo las iglesias, porque todos los hermanos de las iglesias son importantes, ¿o no? Yo me voy a saludarlos a ellos y mis hermanos aquí preguntando, y fulano de tal que no lo vi, pastor. Ellos no van a preguntar eso. Los que preguntan son tus hermanos, los miembros de la iglesia donde fuiste aceptado por ellos como miembro. Es que viene un pastor que es una celebridad a predicar a otra iglesia. Es genial y yo lo amo. Puede ser la celebridad y lo puedes amar mucho, pero no es tu pastor. No le debes fidelidad a ese hombre. Así sea la luminaria que sea, no es. Aunque a tu pastor nadie lo conozca, ni sea tu celebridad, es el pastor que Dios te ha dado porque sabía que era el pastor que tu alma necesitaba para ser pastoreada por él. Amén. Ese es, y a ese es que delante de Dios le debe respeto y fidelidad. Otros hermanos, de que los hay, desprecian el consejo de su pastor y buscan el consejo de otros pastores, porque es que el pastor conoce su vida, ya conoce alguito de él. Entonces, para que no le vaya a apuntar al blanco, ellos dan unas vueltas y ellos buscan pastores de otras iglesias, hasta pastores de otras naciones, y los llaman para que les diga lo que quieren oír, hasta que encuentran uno no. Ellos no quieren escuchar lo que su pastor sabe que necesitan escuchar. Cada iglesia tiene su pastor y cada pastor tiene su iglesia, dice Richard Baxter, y le recomiendo el libro a los hermanos llamados al pastorado. Dentro de sus oficios también está la disciplina eclesiástica, claro que sí. En algún momento los pastores tendrán, Dios nos guarde, pero está ahí en la Biblia, dada por el Señor, y es para algo. Tendrán que echar mano de esa autoridad delegada por el Señor para amonestar a un miembro
o aún hasta para aplicar la disciplina de acuerdo a Mateo 18, 15 al 18, como hizo Pablo con Himeneo y Alejandro. Pero en todos los casos, el pastor debe estar seguro de hacerlo solo de acuerdo a la palabra de Dios y no movido por ningún capricho personal. Los pastores, como dice Pablo en 1 Corintios 4:1, son solo servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, no amos de la iglesia. No amos de la iglesia, mis hermanos. Solo hay uno, y ya vimos que Pedro dice es el príncipe de los pastores, que puede decir: a ese expúlselo, a ese téngale paciencia, a ese ni lo mire. Es el Señor, es Él, nosotros no. Amados futuros pastores que están acá sentados, el Señor dijo en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por la de muchos. Versículo 1, capítulo 3, verso 1. Palabra fiel: si alguno anhela obispado o buena obra desea, mi amado hermano que está aquí sentado, y usted tiene el fuego por ser pastor, aprenda esto. Tiene un buen deseo, sí, pero no es suficiente. Usted debe saber que en el reino de Cristo la autoridad más alta se cumple sirviendo a los demás y no siendo servido. En San Juan 13:5, el amo, el rey, el Señor, el maestro, le lavó los pies a los siervos. Le tuvo que él lavar los pies a los siervos, hermano, que no vaya a ocurrir eso contigo. Allí iban entrando uno tras otro con sus pies vueltos polvo. Miraban que estaba el librillo, estaba el agua, todo estaba allí, la toalla, todo. Y nadie se acomedía a lavar los pies a sus hermanos. Hasta que el rey del reino, para darles un ejemplo, se ciñe la toalla y se sienta y empieza a lavar los pies de los esclavos. Ese es el ejemplo que Él nos ha dado en el verso 14, dice de allá de Juan 13, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis lo mismo. Ser pastor significa no ser servido, sino servir a los demás. Amén. De noche y de día, con lágrimas, con dolor, con pena, con tristeza, con muchas decepciones, con muchas indiferencias, pero siempre entendiendo a quién servimos y que el galardón para el pastor no está en esta tierra. El galardón para el Señor está en lo alto de los cielos, está en el cielo. Él sabe para quién trabaja. Y Él sabe que la iglesia del Señor, al estar en la tierra, igual que Él mismo, es imperfecta. Y Él está lleno de paciencia, de amor y de humildad. Él sufre con el que sufra, Él llora con el que llora. Él se aflige cuando ve que un hermano pasa 2, 3 domingos sin asistir a la iglesia. Él se aflige, caería en un pecado. Estará haciendo lo de Adán y Eva, escondiéndose en vez de correr a su refugio y pedir perdón de inmediato. Él sufre, Él se aflige, pero Él sabe que la recompensa vendrá del cielo. Hay pastores que no han entendido esto. En Ezequiel 34, del 1 al 6, encontramos uno de los pasajes más duros contra los pastores que descuidan a sus ovejas. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis la pierna quebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Los pastores que les encanta que los atiendan, que les corran, que les sirvan, ellos no tienen tiempo para nada. No, mis hermanos que están aquí sentados y un día llegarán a ser pastores,
Ser pastor, si te toca, es dar la vida por las almas que murió Jesucristo en la cruz. Es sufrir por ellas, es aguantar por ellas, es perseverar por ellas, aunque, como dice el apóstol Pablo, aunque amándolas más, me améis menos. No buscamos el galardón en la tierra, buscamos la gloria de Dios y el bien de sus almas. Es un trabajo peligroso. No solo es el más sublime, es exigente, pero es peligroso. ¿Por qué? Porque Dios pedirá cuentas a cada pastor de lo que hizo, no solo con su alma, sino por la iglesia. Santiago sabía del peligro de este trabajo. Santiago 3:1, Santiago sabía que era peligroso este trabajo. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No está hablando de condenación. Esta palabra pone ahí la palabra, pero es mayor juicio, un doble juicio. Yo voy a ser llamado a rendir cuentas por mi alma y por todas las almas que me haya entregado mi Señor. Es un trabajo peligroso, mis hermanos. Al maestro se le exigirá en el día del juicio mucho más que al alumno. Es un trabajo tan sublime que Pablo dice: el que desea obispado, buena obra desea, pero... y lo podemos dejar en suspensivo. Que el obispo sea irreprensible. Y empieza allí. Marido de una sola mujer, empieza a hablarnos de la conducta moral del hombre en los versos 2 y 3. Luego nos va a hablar en el 4 y 5 de la conducta de ese hombre como gobernante de su casa. Luego en el verso 6 nos va a hablar de su conducta cristiana. Y luego en el verso 7 nos va a hablar de su conducta con las personas que no son cristianas, con los de afuera. Dios mediante, en el próximo mensaje empezaremos a ver los requisitos para el oficio pastoral. Para concluir, recordamos que la palabra obispo, pastor o anciano son sinónimos, que se refieren a lo mismo, hombre, el mismo oficio y todo. Aprendemos que la Biblia solo ordena 2 tipos de oficiales para la iglesia: pastores y diáconos. Aprendemos que una iglesia debe estar gobernada por un consejo plural de ancianos y de diáconos, y que todos los pastores están en un mismo nivel de autoridad. Entre los diáconos también estaremos viendo a partir del verso 8 que también no hay un diácono de diáconos, eso no existe. Aprendemos que ellos gobiernan apoyados en la iglesia, porque nuestro gobierno es semicongregacional. Aprendemos que la labor principal del pastor es alimentar, consolar, animar, aconsejar, disciplinar de acuerdo a la palabra del Señor fielmente predicada. Oremos al Señor de la mies para que nos conceda muchos obreros para su mies. Amén. Amén. Que Dios nos conceda en esta iglesia un avivamiento ministerial, que nos levante de esta iglesia muchos hombres. Ya han entendido que esto no se refiere a niveles académicos, a ser joven, a ser maduro, a tener dinero, a ser de tal familia. No, lo importante es que sean pecadores redimidos y vasijas de barro. Dios se sirve de esos hombres, fieles vasijas de barro. Padre y madre, padres, si tu hijo criado en el evangelio, pero él desea ser ingeniero, abogado, mecánico, panadero, constructor, pintor, apóyalo para que sea el mejor de los mejores en el área que él escoja. No se impone el pastorado, no se hace un pastor, pero ora a Dios, ora constantemente a Dios para que, si a Dios le place, lo llame a ocupar el trabajo más sublime que existe para un creyente: ser pastor, trabajar para el Señor Jesucristo, luchando contra las tinieblas en la preservación de su amada iglesia. Anímalo, pero nunca lo vayas a forzar que tiene que estudiar teología o ser pastor. Debe nacerle a él. Los jóvenes que se casen, que se preparen teológicamente, guardando su testimonio de vida, deseando en algún momento ser llamados por Dios al servicio pastoral. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración. En esta iglesia hemos tomado por reglamento interno que así sea la luminaria más descrestante y veamos todo en él, si ese hombre no está casado, no será ordenado pastor de la iglesia. Ni diácono, de una vez. No será. Queremos evitar muchos dolores de cabeza.
Amada iglesia, llegará el momento donde un solo pastor no los podrá atender adecuadamente. Hasta ahora, gloria al Señor, podemos hacerlo, podemos atender todas sus solicitudes de consejería y lo demás, pero llegará el momento donde ustedes, los miembros de la iglesia, tendrán que elegir nuevos pastores. Así que estén bien atentos, estudien en la casa, lean en la casa, que su mente y su corazón queden saturados de este reglamento que debemos tener en cuenta, de esta regla, de esta medida, de esta lista de requisitos que debemos tener en cuenta para medir a un hombre, para medirlo el día que el Señor lo ponga. ¿Por qué? Porque, hermanos, debemos prepararnos para elegir al mismo hombre que Dios eligió, para elegir al mismo. Tú debes prepararte para poner los ojos, tú debes prepararte teológicamente por medio de estos textos para poner los ojos sobre el hombre que Dios ha puesto los suyos para que sea tu pastor. Que Dios no te haya dado uno y tú por caprichos resultes eligiendo a otro. Oh, amada iglesia, tienen que orar desde ahora. Señor, líbranos de irnos a equivocar, de poner nuestros ojos en un hombre para pastor que tú no hayas puesto tus ojos. ¿Por qué? Como les dije en el mensaje pasado, porque después que lo elijan, ustedes serán los directamente responsables de los bienes o males espirituales que ese hombre traiga sobre ustedes. Serán ustedes los neta y directamente responsables después que lo elijan. Por algo está aquí, hermanos, esta enseñanza. ¿Cómo hacerlo? Para no equivocarnos, conociendo y acogiéndonos solo y estrictamente a los requisitos que nos da del 2 al 7 que empezaremos a ver Dios mediante el próximo domingo. Amados hermanos, todos los creyentes fieles que están aquí, hay una palabra, hay muchas, pero quiero usar una en esta mañana. Los diáconos, los pastores aún más usados por Dios, no somos más que pobres y deficientes ovejas igual que ustedes. Todos somos ovejas del Señor. Todos somos solamente ovejas torpes y necias del Señor. Que si el Señor no nos pastoreara, todas cogeríamos caminos diversos y nos perderíamos. Pero tenemos la dicha tan grande, la dicha inmerecida de saber que no solo nos pastorea espiritualmente aquí, sino que un día nos pastoreará como su rebaño preferido, amado y escogido desde antes de la creación del mundo, personalmente. Un día nos pastoreará personalmente. Vean lo que dice Apocalipsis 17:7, por favor. Vean lo que dice Apocalipsis 17:7. 7:17. Cuando ese pastor ya estemos en sus prados, ya estemos en su redil, entonces Él nos dice: ya no habrá hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto hará nuestro príncipe de los pastores. Este es el verdadero pastor, es a Él que debemos servir, es a Él que debemos temer. Pero cuando tú temes, sirves y obedeces al príncipe de los pastores, tú me dirás al pastor que Él te ha puesto y te sujetarás a Él también. Tú te sujetarás también a Él. Gloria al Señor por nuestro pastor, el Señor Jesucristo. A los amigos, la tradición te ha enseñado y te ha enredado y te ha inducido a que te vayas al infierno. Tú vas rumbo al infierno, mi amigo querido. Tú que sigues creyendo en los dogmas papales, tú que sigues creyendo en todo lo que tiene que ver con lo que te ha enseñado la tradición, amigo, Dios no ordenó papas, obispos, cardenales y curas. Ordenó pastores, como acabas de escuchar en el día de hoy. Pecadores redimidos, apartados del mal. Hombres que fueron tomados habiendo participado en cosas quizás peores que las tuyas. Pero lo que pasa es que Dios no hace acepción de personas. Para Él no hay una lista de pecados aquí y otra acá, como te ha enseñado la tradición. Todo lo que es contra los mandamientos de Dios es pecado, amigo querido, y estar bajo la ira de Dios. Ni siquiera estar bautizado, ni siquiera.
porque el bautismo es la prueba de que te has arrepentido y no quieres volver a pecar nunca. Tú debes decidir si sigues bajo la cobertura de una denominación o una religión pagana que te enseña todo lo contrario a Dios, todo lo contrario, o vienes arrepentido y te sujetas a un hombre que te guiará al arrepentimiento y te enseñará el evangelio como un pastor. Amigo, si no quieres obedecer al pastor, entonces obedece al príncipe de los pastores. Créele a la Biblia, amigo. Fue antes que cualquier religión y de manera especial antes que la religión tradicional, perversa y engañosa. Amigo, créele al príncipe de los pastores, arrepiéntete y él te explicará que él vino a este mundo a dar la vida por pecadores que creyeran en él, que él es el camino, la verdad y la vida, y que solamente por medio de él se irá al cielo, que no hay forma de que nadie se pueda salvar, pero que si tú te arrepientes y crees en Cristo, él ha prometido que todo aquel que cree en él, aunque muera será salvo, aunque muera vivirá. Él vino del cielo a salvarte, como dice Juan 3:18. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amigo, ¿quieres al morir ir al infierno o al cielo? ¿Quieres estar con Satanás o con Dios? Hoy se te abre la puerta al cielo. ¿La cerrarás o entrarás por ella? Arrepiéntete y entrégate a Jesucristo y escapa de la ira venidera. Vamos a orar, amada iglesia. Señor Todopoderoso, 3 veces santo, que por tu gracia y misericordia nos has dado misterios como estos. A través de tu palabra, en tu sinceridad y tu honestidad, no ocultaste las deficiencias de esos hombres que escogiste para liderar a tu pueblo. Hoy veíamos incluso y recordábamos a Abraham, el cual quedó para siempre allí, confirmado como un héroe de la fe. ¿Quién no falló de aquellos grandes hombres, Señor? David, Salomón, Sansón, Nuevo Testamento, Pedro, Pablo. ¿Quién no falló, Señor? Pero tú te has servido, Señor, de vasijas de barro. Y hoy nos ha correspondido a nosotros, Señor, recordar el oficio pastoral. Pastores, es lo que nos has dado para este tiempo. Pastores, después de la muerte de Juan en la isla de Patmos, desaparece el apostolado y surge el pastorado. Solamente pastores, hombres humillados, contritos, llenos de temor, que solamente, Señor, porque tu gracia los sostiene, se paran delante de tu pueblo para predicarles o de manera personal darles un consejo de acuerdo a tu santa palabra. Hombres que misteriosamente mataste en ellos toda codicia, orgullo, vanidad, soberbia. Señor, los pastores son cadáveres vivientes. Ellos ya no están en este mundo. Tus pastores ya no aman nada de este mundo. Ellos ahora, Señor, han entendido que tú gobiernas sus vidas y tú gobiernas tu iglesia con tu Espíritu Santo por medio de ellos. Hoy te suplicamos, Padre, que bendigas a tus pastores por el mundo entero, a los tuyos, no a los que solo aman el título y no el oficio de pastor. Bendice tus pastores por el mundo entero y de manera especial guarda a los pastores de una caída, los que ya existen y están al frente de congregaciones. Líbralos, Dios, de un pecado oculto. Dale santidad para que, como veíamos hoy con Abraham, Señor, ellos corran bien y terminen felices su carrera. Dale a los pastores un buen final, Señor. Líbralos de un pecado que desacredite su ministerio y su carrera, Señor. Líbralos porque vivimos expuestos. Tu palabra dice: el que esté firme mire que no caiga. Pero también te suplicamos, Padre amado, Dios dueño de la mies, que por favor envíes pastores a tu mies. Envía obreros a tu mies, Padre Santo. Padre, la mies es mucha y los obreros continúan siendo pocos, porque muchos anhelan ser pastores, pero pocos alcanzan el oficio. Oh Señor, no basta el anhelo, sino calificar para el oficio. Y muchos, cuando se dan cuenta de cuáles las implicaciones del oficio, no quieren pagar el precio y dan la espalda, Señor.
Pero danos en esta iglesia de Bello, danos, Señor, danos un ramillete de pastores bíblicos. Levanta, Señor, un avivamiento hacia el ministerio en esta iglesia, Señor. Que cuando concluamos, Señor, esta carta, y de manera especial este pasaje maravilloso, Señor, tu Espíritu Santo nos muestre que tú has obrado por misericordia a esta iglesia, motivando a hombres a renunciar al mundo, los placeres y demás, por sufrir por amor a Cristo, sirviendo a sus almas. Oh Señor amado, te pido por toda la congregación. Estamos aprendiendo, Señor, estamos en un curso maravilloso de teología sobre qué significa ser pastor. Y nos adentraremos con tu favor el próximo domingo en aquellos requisitos que tú demandas de ese hombre. Dale a la iglesia la sabiduría, estar atenta y vigilante, para cuando le toque elegir a un pastor, ella esté segura que por medio del cumplimiento de estos requisitos, ella va a poner los ojos sobre ese hombre que tú ya los pusiste. Bendice pues a tu iglesia, Padre, porque te necesitamos mucho. Danos consuelo y esperanza. Danos, Señor, el poner los ojos en Cristo, el príncipe de los pastores. Danos confiar en Él, esperar en Él, descansar en Él, obedecer y trabajar para Él. Danos la fuerza, danos la salud para gastarnos hasta el último instante de nuestra vida, como fue Abraham, Señor. Danos, Señor, salud para servirte de tiempo completo, Señor, sin vacilar en ningún momento, de ir a socorrer la oveja perdida, a vendar la piel ni quebrada, a darle consuelo a la desconsolada, a darle un pasto a la que está hambrienta, Señor. Danos, Señor, un espíritu de obediencia e ingratitud a aquel que, siendo el príncipe de los pastores, no escatimó ser el rey para venir a morir en una cruz para ganarnos para Él, haciéndonos ovejas. Oh, bendice tu pueblo, Señor, bendícelo. Señor, que esta iglesia crezca en santidad, pureza y consagración. Haz que esta iglesia comprenda que se está preparando para irse de este mundo a estar por toda la eternidad delante de Dios. Empresas, dinero, propiedades y todo lo demás será quemado por el fuego. Tú nos has dicho que tengamos paz, que nada trajimos a este mundo y nada vamos a sacar de él. Dale a los pastores, diáconos y miembros, Señor, una pasión profunda por la congregación. Dale pasión, dale mentalidad de reino a esta iglesia, te lo suplico. Haz que esta iglesia sea una verdadera iglesia de Dios, que suspire por el reino eterno, que suspire por el reino de Dios, que viva, trabaje, duerma y coma, haga todo, Señor, pensando en tu reino. Nos iremos para tu reino, estaremos con el Rey y viviremos eternamente con Él. ¿Cómo no amar, Señor, el reino de Dios? ¿Cómo no codiciar el reino de Dios? También te quiero pedir humildemente, Padre, por las personas nuevas que trajiste hoy. Señor, que nadie salga de este lugar. Si entraron en condenación, por favor, que salgan en salvación. Si entraron en decadencia espiritual, que entren avivados, se salgan avivados espiritualmente. Bendice, Señor, a nuestros amigos. Sálvalos si no son creyentes, y si han creído y estaban apartados, confírmalos en la fe. Gracias pues te damos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén.